Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí junto a nuestro hermano Jorge y queremos empezar a compartir este podcast con la intención de poder bendecir su vida y bendecir nuestra vida, porque queremos compartir con ustedes nuestras vivencias, nuestros testimonios, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver y también poder compartir con ustedes preguntas, respuestas, cosas que quizás no están cotidianamente metidas en nuestro diario vivir, conversaciones que quizás no podemos tener con nuestra familia porque quizás solamente venimos a la iglesia, el poder compartir un minuto de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hermano Jorge. Familia, este programa lo estamos haciendo por necesidad de entregarle palabra a ustedes, a su familia, poder invitarlos a acercarse a la iglesia. Y como sabemos que esto del podcast tan de moda, con Marito, entramos en esto, entramos para comunicarle a usted, invitarlo a hablar de vivencia, hablar de lo que es la Biblia, que es lo más importante, hablar de Biblia, hablar de nosotros, cómo hemos procesado la llegada a este lugar. Así que esperamos puedan acercarse a nosotros, compartir con nosotros, dejar sus comentarios, su dedito siempre para poder llegar a más hermanos. Amén. Pero este programa no tan solo es de lo que vemos aquí con nuestro hermano Jorge, sino que también tenemos otros hermanos que están participando, ¿no es cierto, hermano Jorge? Amén, así es. Tenemos el agrado de tener hermanos detrás cámara que nos han ayudado. Nuestra querida Valentina Velázquez, que será nuestra coordinadora, directora, que va a estar pauteándonos a nosotros. Y retándonos. Retándonos por si nos arrancamos por las ramas. Así que va a estar ahí, hermana Valentina. Encargado de las cámaras, nuestro querido hermano Alan Santander. Amén. El cual va a estar pendiente de ponernos bonitos, si es que se puede. No creo. Y subirnos a las redes, para que nos puedan ver en las redes sociales. Y también agradecer a nuestro hermano Vicente Armijo, que nos dejó listo la mesa de sonido para escuchar, para que nos puedan escuchar nuestras lindas voces, o lo mejor que se pueda, ¿cierto? No, si autotune no hay para esto, no, Jorge. No, no caigamos, no vayamos. Nos van a funar al tiro, así que no. No, si no nos vayamos para el mundo. Así que les damos un aplauso a ellos. Vamos a ponerlo por fuera porque si no dicen que acopla. Así que les damos gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por acercarse, estar y ayudarnos. Muchas gracias, hermanos. Y empezamos. Amén. Empezamos con este nuevo proyecto. Nuevo proyecto, hermanos. Se llama Lo que hemos visto y oído podcast. Bendiciones. Así que iniciamos, Marito. Amén. Bueno, hermano Jorge, partamos por el principio. Partamos por el principio, Marito. ¿Qué ha sido de ti? ¿Cómo llegaste aquí al Señor? ¿Cómo llegaste a los pies del Señor? ¿Cuál fue tu primera cercanía con Dios? Bueno, la verdad, hermano Jorge, que partió de muy niño. Yo recuerdo que tenía alrededor de, unos 9 años ya, la verdad, ni recuerdo la edad, pero era muy chico. Y me acuerdo que yo, como todo niño en ese tiempo, tenía la costumbre de estar jugando en la calle con mis primos. Me acuerdo todavía, jugábamos al 25. ¿Jugaste alguna al 25? 21 yo conocía más o menos, ¿no? 25. 25, ahí. 25 patas. Justamente, el último el que perdía tenía que recibir. Eso cuando estaba en el mundo, ahora no, ahora pura bendición. No. Y me acuerdo que estaba con mis primos y algo que siempre me llamaba la atención era que yo veía a un hombre muy elegante, él de traje, y me acuerdo que él pasaba todos los domingos. Era sagrado que todos los domingos a las 3:30, 4 de la tarde más o menos, él pasaba y no importaba el calor, no importaba el frío, no importaba nada, la verdad. Yo lo veía pasar siempre y siempre apurado, siempre se veía como se dice, una persona que iba con diligencia, que iba con necesidad a un lugar. Y yo en mi niñez y en mi ignorancia, obviamente, porque no conocía nada del Señor, yo lo miraba a él y decía, ese hombre debe tener un trabajo buenísimo para ir a trabajar día domingo con este calor, vestido de terno. Me llamaba mucho la atención. ¿Me entiendes? Entonces, en mi niñez. Entonces, recuerdo que pasaron los años, pasaron muchos años.
Pasaron muchos años donde por decisiones mías, por mala influencia, me fui por otros caminos. Gracias a Dios el Señor me rescató de eso. Y recuerdo que cuando ya llegué a la iglesia y me enfoqué en aprender del Señor, en querer ser alguien en la iglesia, no demostrar a alguien algo, no, sino que ser alguien, ser partícipe de la iglesia. Amén. Ser parte del cuerpo de Cristo. Recuerdo que estaba ya bien metido en las cosas del Señor, jovencito, tenía ¿cuánto? 19 años, y recuerdo que pasó mucho tiempo y me acuerdo que en un culto en especial el hermano predicador se para y dice: mis hermanos, quiero que le demos un fuerte aplauso porque nuestro hermano Muñoz, mira, me acuerdo el apellido, el hermano Muñoz. Buena memoria, Marito. Sí, es que cuando el Señor te marca, provoca que no se te olviden ciertas cosas. ¿No es cierto? Que hay cosas que se nos olvidan, pero cuando el Señor quiere que dejar alguna enseñanza, eso lo deja pero arraigado en nuestra vida. Y recuerdo que cuando el hermano predicador dice, creo que demos un aplauso a nuestro hermano Muñoz, que se levantó de su cama y lo primero que quiso hacer fue venir a la iglesia, adorar el nombre del Señor. Y me acuerdo que veo a un anciano y fue como de película, te lo prometo, porque la gente, los hermanos no me dejaban verlo, pero como película se empezaron a abrir los hermanos y empecé a verlo, como se dice, de pies a cabeza. Igual que una película, te lo prometo. Y primero veo un estanque de oxígeno. Y cuando voy subiendo y me doy cuenta que era este hombre. El que veía ahí eterno. El hermano que yo veía de eterno todos los domingos era aquel hombre que estaba en la iglesia con un estanque de oxígeno. Y me acuerdo que cuando lo vi fue como se dice un balde de agua fría y entendí que el Señor me estaba llamando hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Pero como no había alguien que me hablara del Señor, que te guiara por el camino, que me guiara, que simplemente me mostrara quién era el Señor, no llegué antes, quizás. Los tiempos del Señor son perfectos, eso es claro. Pero me acuerdo que cuando lo vi, hubo un cambio en mí. Porque me di cuenta que el Señor tenía un propósito en mi vida. Amén. No era algo tan simple. Y recuerdo que ahí el Señor me dio una palabra que está en Isaías 41, 9, 10, lo voy a leer. Y dice: Amén. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Entonces entendí que el Señor tenía un propósito conmigo. Bueno. Desde mucho tiempo antes que yo siquiera tuviera la idea de ir a la iglesia. Dios entonces te empieza a dar señales, yo creo. Señales porque igual cuando muy pequeño, ¿qué sabemos nosotros? Nada. Aparte que el mundo siempre es como una corriente, pues te lleva, ¿no? Justamente. Hasta que tú te afirmas de algo. Bueno, y eso, Jorgito, es como parte de mi testimonio. Obviamente, el testimonio de uno es amplio, pero si tú me preguntas, mi testimonio, ¿cómo partió? Partió con ese hombre. Amén. No por lo que me dijo, no por lo que supe de él, sino, te llama la atención. Jorgito, sino por su presencia. Porque muchas veces la gente no entiende, los hermanos no entienden, que un cristiano predica hasta con su presencia. Amén. Por eso es importante que demos un buen testimonio a los demás. Porque lo que ve la gente de nosotros, eso refleja al Dios que servimos. Amén. Y eso, pues, Jorgito, eso es parte de mi testimonio. Ahora, maravilloso. Quiero escuchar el tuyo. ¿Cómo llegaste a las cosas, a los caminos del Señor? Mi camino no lo conocí tan joven, la verdad. Siempre tuve noción de Dios de cierta forma, porque mi abuela y mi hermana eran muy devotas a la iglesia católica. Así que mis papás, como lo mismo decía, la misma corriente te quiere llevar y cosas así, pedían que yo hiciera lo que hacían allá, era la primera comunión y esas cosas. Pero yo nunca les tomé la atención. Nunca fue para mí
como ley para mí ir a una iglesia. Nunca fue nada. O sea, yo exactamente la fecha, así como edad, no la tengo clara, cuando llegué completamente al Señor. Porque yo lo fui conociendo de a poco. Como decíamos, Dios nos trata y sabe cómo tratarte a ti, sabe cómo tratarme a mí, sabe cómo tratar a cada uno de nosotros para traernos. Pero como tú decís, yo al hacer una recopilación, siempre Dios nos está hablando, siempre dice, oye, pero mira, toma atención. Yo recuerdo un amigo al colegio que de un día para otro cambió. Y él dijo, yo ahora estoy yendo a la iglesia, pero cambió así radical. Podía haber andado un día con polera y el otro día andaba impecable. Y decía, oye, qué raro. Pero ahí yo creo que Dios empieza a hablar. A mí, personalmente, cuando yo empecé a conocer al Señor, fue aproximadamente hace unos 14, 15 años atrás. O sea, hoy día tengo 40, entonces a mis 25. Estoy bueno para matemáticas. 25 años, estaba trabajando en la tienda comercial y precisamente ahí conocí al pastor, antes de ser pastor. Conocí a los chiquillos pequeñitos. Entonces empecé a trabajar con él y lo que había en ese lugar era que el pastor todo el momento tenía música cristiana. Y yo era totalmente del otro lado. Vivía en Egipto completamente. Era completamente... O sea, ir a una iglesia un domingo era imposible. Porque ya a la hora que se estaban yendo la gente a la iglesia, yo me estaba acostando. Con eso te digo todo. Así que ahí empecé a conocer al Señor y conocí a mi esposa, la cual también me ayudó a entrar a la iglesia. Con el pastor, en esos tiempos, como digo, yo creo que la música cristiana hace un gran trabajo porque dice la palabra que la palabra no llega vacía. Entonces, tanto aprenderme las canciones que ponía el pastor todo el día, entonces al final yo creo que empezó a hacer cosas en mí. Y como hubo un tiempo en las tiendas que hacían como una especie de reunión, obviamente me invitaron un par de veces y muchas veces dije que no, hasta que dije ya, ¿qué tanto voy a perder? ¿Qué tanto tiempo? Aparte de ahí ya, bueno, con el pastor siempre hubo muy buena relación, con mis compañeros, como dije, conocí a mi esposa y entonces me invitaron, ya, vamos. Empecé a escuchar. Entonces ahí empezó Dios a trabajar en mi vida. Porque hablamos delante en los discipulados que somos muy egocéntricos, pues yo siento que personalmente soy muy difícil de convencer en algunos puntos. Tienen que ser muy certeros. Entonces Dios, como me creó de esta forma, dijo, vamos a ir paso a paso con este personaje, que es medio duro parece. Entonces yo creo que ahí empezó a tratar Dios conmigo. Así empecé a conocer al Señor y hasta que el pastor ya me trajeron a la iglesia, la primera iglesia que fuimos, y iba con él y mi esposa. Y ahí empezamos a estar juntos, empecé a conocer más al Señor. Y aquí estamos, 15 años después. Obviamente hubieron altibajos, descarriamientos, pero creo que hoy día puedo decir que sí, estamos firmes, estamos, ¿sabes? Siempre con cuidado, dice Pablo, no te creas que estar firme y que, hoy se me olvidó la palabra, pero no confiarse. Pero creo que estamos encaminados y por eso llegamos a esto, Amén. A poder hablar de Dios. Y esa fue mi breve historia. Bueno, y parte de este podcast y la idea es que los hermanos que están viendo esto y quieren participar y nos puedan contar sus testimonios. Porque, como le digo, muchas veces tenemos mucha gente en la iglesia. Amén. Y a veces no conocemos todos los testimonios porque no siempre tenemos la oportunidad de compartir. Claro. Entonces, esta es una bonita instancia para poder que los hermanos nos cuenten y nos digan, hermanos, ¿sabes qué? Quiero compartir mi testimonio con ustedes, este es mi testimonio, y conocernos cada día más y poder compartir una palabra, el poder hablar una palabra, porque muchas veces leemos y no entendemos, pero al escuchar a los demás podemos entender la palabra del Señor. Amén. Tener otro punto de vista. Amén. Porque decías tú, algunos son más difíciles de convencer. Amén.
otros, no sé, son más incrédulos. Hay muchos testimonios dentro de nuestra iglesia, hay muchos caracteres también, como es la vida. Amén. Y para que puedan igual invitar a sus familiares. Mucha gente yo he escuchado en todos lados. No, yo cuando esté bien voy a ir a la iglesia. No, hermano, yo no estaba bien. Yo no estaba en los caminos, estaba en otro lado. El Señor quiere tratarnos como venimos, porque es Él el que transforma. No, nosotros no tenemos fuerza suficiente para cambiar. Dios transforma, Dios usa nuestro mismo conocimiento y nos va dando nuestras ideas nuevas, nos empieza a convertir. De a poco, unos más rápido, unos más lentos, pero es Dios el que transforma, es Dios el que nos convence de lo que mal que estamos haciendo. Sí, mira, la verdad, hay que tocaste ese punto del convertimiento, por darle una palabra. Yo me demoré aproximadamente 1 año y medio en convertirme al Señor, estando en la iglesia. Sí, no, sí, hay veces que los encuentros llegan muy de golpe, así como el Señor te Claro. tocó, como en Pentecostés. Claro, entonces, pero cuando el Señor hace el cambio, pero realmente hace el cambio, cuando nosotros permitimos que Él haga el cambio, Sí. porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia y, Señor, te alabo todo, pero al final no dejamos que Él haga Su obra en trabajo, nosotros. Entonces, muchas de esas cosas arruinan y nos apartan de las cosas del Señor. Lo que hablamos hoy día Discípulo. en el discipulado, la arrogancia muchas veces nos aleja del Señor. Amén. Creemos ser autosuficientes. Y ahí Justamente. está nuestro error. Gran error. Bueno, aquí es lo que la vida nos enseña, entre comillas, cuando de chico la corriente, como decíamos al principio, la corriente nos lleva al mundo, tú eres el mejor, esos influencers, ¿no? ¿Cómo se llama? No, los influencers, sí. Que dicen, oye, tú puedes, si tú puedes, si tú no te la crees, nunca va a pasar. Y el Señor es lo contrario, o sea, si tú no puedes hacer algo, déjamelo a mí. En tu debilidad yo soy el fuerte. Entonces, cuando aprendemos ciertas cosas, entonces podemos decir, esto Dios a mí me cuesta. Por favor, ayúdame, porque a mí me cuesta. Cuando somos sinceros, incluso con nosotros mismos, decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo en esto no puedo. Por favor, ayúdame, porque yo de verdad no puedo. Claro, tomando ese punto, nos creemos autosuficientes cuando tenemos que ser dependientes del Señor. Amén. Dependientes de su palabra, dependientes de su obra, dependientes de Él. Cuando nosotros entendemos que somos dependientes de Él, Amén. somos bendecidos. Entonces empezamos a ser parte del... Parte de la familia, parte de la familia de la fe. Amén. Amén. La verdad es que Dios siempre entendió una cosa. Como tú dices, Dios espera que nosotros dependamos de Él. En todo momento. Amén. No decir, Dios, mira, voy a ir a trabajar, así que quédate acá en la casa y yo vuelvo. De ahí nos vemos. No, Dios, y debemos aprenderlo, porque muchas veces se pasa por alto decir, no, si Dios está en la iglesia, no. O Dios todo cuando yo me arrodillo y me pongo a orar, ahí aparece Dios. No. Incluso yo, no se ofenda a nadie, por favor. Pero hay gente que cuando empieza a orar dice, Señor, me pongo en tu presencia. No, Dios, estamos en tu presencia. En todo momento, 24/7, Dios está ahí. Nosotros muchas veces lo alejamos, pero Dios está ahí siempre. Señor, en tu presencia te oro a ti, Dios mío. Te hablo en este preciso momento. Quiero hablarte a ti. No me pongo en tu presencia porque Dios siempre está. Sí, mira, tocando ese punto, dijiste que nadie se ofenda y me dice algo el Señor y me lleva a el día miércoles. Nuestro pastor tuvo una palabra hermosísima, una reunión preciosa, pero él tocó algo que hizo juego en muchos de nosotros y provocó algo maravilloso, que es el cambio de la mentalidad. ¿Me entiendes? Tú decías, estamos en su presencia. Todo este momento. Entonces, tenemos que, como dices tú, tenemos que cambiar esa mentalidad de decir, me pongo en tu presencia. No, tenemos que estar en constancia. Constante. Tenemos que ser constantes en su presencia, buscar siempre su presencia. O sea, si siento que me estoy alejando, Señor, aquí estoy. Atráeme. ¿Me entiendes? Somos, déjala en 99. Justamente, y es un poco de lo que también he aprendido en la vida, que mucha gente tiene a Dios como un talismán. Lo he dicho un montón de veces. Lo tiene como talismán y no como el Dios poderoso que es. Claro, se confunden bueno, lo dije creo en una predicación.
muchos llegan buscando la bendición en vez del al bendecidor, el que da la bendición. Vienen por los peces y los panes. Exactamente, en vez del que los multiplicó. Entonces sí, hay que acercarse, hay que buscar y hay que presentárselo a la familia para que sepan que Dios no busca hombres perfectos, busca Amén. personas que quieran depender de Él. Claro, y ahí va un poco de lo que hablamos de nuestro testimonio. Para presentar al Señor de la mejor forma, mi testimonio tiene que ser el adecuado. Amén. Mi testimonio, porque lamentablemente he escuchado mucha gente en mi trabajo, en colegios, me acuerdo, en varios sectores, que dicen, oh, yo tengo una tía, un tío que es evangélico y es como el mismo diablo, así tal cual. Como el predicador Arjona. Dice. Claro, como Arjona, ¿cómo se llama? La doña Carlota. Doña Carlota. Claro, ¿Me entendí? le pinchó Entonces, 100 pelotas. lamentablemente, no entendemos que como cristianos tenemos que tener un buen testimonio. Amén. Así Tenemos que tener un buen testimonio ante los demás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un buen testimonio, eso atrae a la gente al Señor. Amén. Eso llama la atención. Porque como decías tú, tu compañero, hubo un cambio en él rotundo, entonces eso llama la atención. Oye, este era terrible desordenado y mira cómo está ahora. Sí, pues, éramos buenos para lesear por ahí. Bueno, yo siempre fui tranquilo, entre comillas, pero se notó mucho ese cambio en él. Así que, bueno, entró a los buenos caminos. Sí, amén. Amén. Quiero que sigamos hablando una cosita, Marito, para que presentarle a los hermanos que nos están viendo por qué llegamos a este nombre, por qué llegamos a lo que hemos visto y oído. Amén. ¿Por qué este nombre resonó tanto en mí, en este podcast, para que pudiéramos hablar de él? Y quería que pudiéramos leer el libro de los Hechos, el 1:8, que es a lo que me llegó esto. Amén. Y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y me quedo con esa palabra, de ser testigos. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Qué es eso, Marito? ¿Qué crees tú que es ser testigos? O sea, si vamos un ejemplo de testigo, podemos ir a los casos de un juicio. Amén. ¿A quién llaman para testificar? Alguien que estuvo ahí. A alguien que estuvo presente. Amén. Entonces, para mí un testigo es alguien que está presente. No es alguien que pasó, Que le contaron. que le contaron, no. Porque si yo llego como testigo, no, es que a mí me contaron, pierde toda validez. Toda credibilidad. Pierde toda validez el decir, no, es que a mí me contaron. Amén. No, es que yo escuché. No, o sea, es el yo vi. Amén. El yo vi esto. Eso para mí es un testigo. Amén. Amén, amén. Así es. Mira, yo lo busqué en el diccionario GPT, El de moda. el de moda, y dice: un testigo es una persona que presencia o tiene conocimiento directo de un hecho, suceso o incidente. Por eso a mí me hizo tanto sentido lo que hemos visto y oído. Porque este podcast, a través de lo que hemos visto y oído, lo que hemos sabido, lo que hemos presenciado, los tiempos que llevamos en la iglesia, en nuestras reuniones, ver a gente llegar derrotada, irse felices, Bendecidos. bendecidos. Los mismos testimonios que cuentan los hermanos en la mañana cuando oran: hermano, me pasó esto, mi sobrino, mi primo, y después llegan felices: hermanos, hay que Dios actuó. Entonces lo que hemos visto y oído es nuestro testimonio, somos testigos de esta grandeza que está haciendo Dios en nuestras vidas, en la de los demás. Amén. Por eso me encanta decir lo que hemos visto y oído podcast. Un hombre con propósito. Un hombre con propósito. Y si profundizamos un poquito más, en Primera de Juanito 1:4 dice, y como título incluso dice, la palabra de vida. Amén. Amén. Dice, vamos a hacer lectura. Dice, lo que era desde el principio, o sea, Dios, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos,
y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Amén. Este versículo a mí me gustó muchísimo, porque de buena de primera es lo que era desde el principio. ¿Y qué era desde el principio? El Señor. El verbo. El verbo era en el principio. Me enredé en el texto, pero no importa. Hablamos de Dios, para que seamos testigos de lo que Él hizo. Eso nos quiere presentar siempre esta palabra. Y que tengamos comunión entre hermanos, porque nuestra comunión hace una comunión completa con Dios. Amén. Amén. Estas cosas escribimos para compartirlas, hermano. ¿Qué cuentas? ¿Qué me dices tú de este textito? ¿Qué te hace sentido a ti? Bueno, la verdad es que, como el nombre del podcast dice, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Cuando decimos hemos visto, también me muestra mucho las vivencias que hemos tenido en el Señor. Amén. Milagros, sucesos inexplicables, perdón la palabra, se me enreda un poco, que muchas veces solamente nos lleva a decir, gracias Señor. Amén. Amén. Gracias Señor porque me has demostrado tu poder. Amén. Porque insisto, tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios poderoso, un Dios que ve todo, que siente todo, que tiene el poder. Pero muchas veces no dejamos que Él actúe, insisto. Amén. Entonces, eso, cuando nosotros dejamos que el Señor actúe y vemos el Señor actuar en nuestra vida, eso es parte de nuestra vida, de nuestro testimonio. Amén. Entonces, como dices tú, esta palabra es poderosa si tomamos en cuenta que el Señor quiere que testifiquemos, que practiquemos el confiar en Él. Amén. El confiar en Él, el que va a venir el poder, como decían delante, el texto que leías anteriormente. Que recibiremos poder. Pero cuando estemos preparados. Amén. Cuando lo recibamos. ¿Me entiendes? Entonces, cuando realmente recibamos al Señor de verdad, vamos a poder ver todas esas cosas y es más, hacer cosas. Amén. Por eso es importante lo que tú leías. El confiar, el creer. Amén. Y para los demás, pues, como tú decías, somos milagros caminantes. Amén. Hemos cambiado, yo creo que obviamente a todos nos cuesta un poquito más cambiar ciertas cosas. Yo creo que no somos perfectos y eso la gente siempre tiene que tenerlo muy en cuenta, porque que la gente que no es de iglesia, por lo menos, cree que la gente que venimos acá y que se se me fue esa palabra. Estamos bien en realidad. Estamos mal de palubrias. No, pero trata de tratar mal a la gente que viene a la iglesia. Oye, este va a la iglesia, se cree santito. Y no, la verdad es que no. Venimos acá por lo mismo, porque no somos santos, porque nos equivocamos. Tratamos de ser ejemplo. Y buscamos el mejorar cada día más. Amén. Mira, por ejemplo, yo tengo una cara de pesado que te la encargo. Mi esposa Valentina de repente dice, oye, ya, pues cambia la cara. Y pues, si no me pasa nada, le digo yo, pero es que esa cara está ahí enojado. No, le digo yo. Entonces, claro, de repente... Estar enojado, Mario. Claro, pero... Háblame bien. Claro, como que... Pero como te digo, a veces nuestro visual, lo que nosotros vemos en los demás, no refleja realmente lo que es esa persona. Amén. ¿Me entendí? Entonces, por eso te digo, muchas veces yo trato de cambiar mi rostro, ¿me entendí? Pero es algo como que no es parte de mí. El estar serio quizás muchas veces, obviamente en confianza, en amigos, en la iglesia, en un lugar donde estoy feliz, no voy a estar así. Claro. Pero de repente voy caminando y me dice, ¿estás enojado? No. Yo creo que es cuando siempre pasa estas cosas cuando nos hundimos en nuestros pensamientos, porque Claro. vamos muy concentrados. A mí por lo general me dicen que tengo la voz muy pesada, muy grave, no sé. Oiga, pero
no hable tan fuerte, pero si estoy hablando normal. También me retan, también me retan. Y tuve ese tiempo también de lo que te pasaba a ti. Mucha gente me decía, oye, me caí ahí mal, por, no sé, tu presencia. Pero después que hablamos, no, totalmente diferente. Digo, pucha, uno camina nomás, por decirlo de alguna forma. Uno va y, como dije, hundido en sus pensamientos, divagando. ¿Qué más podemos hacer? No podemos ir así pensando, que creo que sería muy raro. Y lamentablemente muchas veces inconscientemente y sin querer, como se dice, la gente malinterpreta situaciones. Po. A mí me ha pasado por mi rostro. Amén. Que oye, le dijeron una vez a la Vale, oye, tu esposo me miró feo, todo. No, Y él yo es feo. nunca me di cuenta. Yo nunca me di cuenta de que miré así. ¿Me entendí? Entonces, por eso digo, Hay gente que igual es delicadita, se siente en el centro del mundo, yo creo. claro, no, pero por eso muchas veces uno trata de hacer estos cambios. Mm. ¿Me entendí? De un ejemplo. Para dar Digo, buen testimonio. claro, para que la gente no se asuste. Hoy vaya a la iglesia y estáis con cara enojado, ¿no? Yo creo que a mí me hizo un poquito más serio, un poquito, voy a decirlo, con menos paciencia, porque antes era muy paciente, para todo. Me hizo trabajar en tienda, loco. Trabajar con gente, atender a gente que muchas veces ni siquiera se saben explicar. Y uno le dice, pero es así. No, pero es que, por favor, estoy diciendo que es así porque... No, así que uno creo que debemos trabajar en nuestra paciencia, aunque es complicado oírselo a Dios. Si le darme paciencia al Señor es prueba. Amén, porque la prueba va generando el carácter también. Sí. Amén, así que hermanos, hasta este momento queremos agradecerles por estar con nosotros. Vamos a conversar un ratito más de esto que iniciamos, pero agradecerles que han llegado hasta aquí. Recuerde compartirlo, dar su like, comentar, dejar su testimonio, si es que lo desea, o sus buenas vibras. Si tiene alguna pregunta, ahí vamos a tener a nuestra directora viendo qué preguntas puede darnos a nosotros, porque también, si bien llevamos años en la iglesia, no somos expertos todavía, nos falta seguir estudiando. La Biblia es muy amplia, siempre se aprende, siempre. Siempre hay una palabra sabia, incluso en un mismo versículo podemos sacar enseñanzas nuevas. Así que haga sus preguntas. Sabemos que cuando uno entra a la iglesia, está en el púlpito, escucha una predicación, no hay un momento de, oiga, pastor, ¿por qué dijo esto en la predicación? No hay un momento de pregunta. Aquí sí, aquí tiene para preguntar, si es que tiene alguna duda, si es que, no sé, en alguna palabra no la entendió, a qué se refería. Entonces, están los comentarios. Hágalo, pregunte, de su testimonio. Amén. Redundando mucho. No, lo que pasa es que estoy leyendo lo que pone. El Mario, el Alan. Alan, te vamos a poner en vivo aquí. Voy a poner una foto de Alan aquí, ahí, para que En los controles. los hermanos que no lo conozcan, para que vean que es bonito. Amén. Alan, ¿querías venir con nosotros? ¿Quieres ser el tercer integrante de Voz? No nos molestes. Amén. Bueno, si seguimos con el temita de lo que hemos visto y oído, el libro de los Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Este versículo viene de cuando en el libro de los Hechos, cuando empezaban ya Jesús dijo, vayan y propaguen la palabra, empiecen a hacer sus milagros. Entonces, los grandes mandos de ese tiempo, ¿cierto? Decían, ya dejen de hablar de Él, dejen de hacer esto, dejen de hacer milagros. Entonces, en este versículo del 4:20, que dice, lo dije recién, sí, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es como decir, ¿quién tiene más peso? ¿Tu amenaza o hacerle caso o las palabras de Dios? Él mismo nos dijo, id y hacer discípulos, id y hablar de la palabra, hacer milagros. Entonces estos altos mandos
en ese tiempo romanos, los fariseos. Déjense de hacer eso, déjense. Y decimos nosotros, no dejaremos Amén. de hablar de lo que hemos visto y oído. Amén. ¿Recuerda esos temas, Marito, de lo que les pasaba en esos tiempos? O sea, la muerte misma, la tortura, muchas cosas que vivieron, lo que decimos nosotros, la iglesia antigua. Amén. Todo por creer en Jesucristo, creer en su palabra y creer que su obra era viva y eficaz. Amén. Amén, amén, amén. En esos tiempos, acuérdate que también, no sé, pues se convertían 5.000 de una predicación, caían. Entonces, era un choque para ellos, porque ellos creían mucho, si bien la Torá o los primeros 5 libros de la Biblia son demasiado importantes, esta gente, principalmente los fariseos, que si bien eran estudiosos de la palabra, se alejaban mucho y no querían creer en Jesucristo. Y estaba escrito que vendría un Cristo. Entonces, como se alejaban tanto de decir, no, como Él, que viene de Jerusalén, un simple carpintero, Él es el Cristo. Entonces tenían un choque completamente a decir, oye, nosotros somos los que llevamos la palabra. Amén. Es increíble las cosas que pasaron en esos tiempos. Bueno, y la verdad, no estamos tan alejados también como sociedad de lo que ellos vivieron. Así es. Bueno, yo creo que en varios lugares ya hay persecuciones. Bueno, hay diferentes formas de persecución hoy en día. Claramente, pero si vemos testimonios de hermanos, de cristianos que están en países que realmente hay persecución ya de lleno por ser cristianos, que hasta la muerte han vivido. Amén. Mira, yo, lo vi en un Reels, ahí, lo leí. Claro, hay un testimonio muy, muy bonito en ese sentido, porque dice, claro, tú me decís, a esa gente la matan por ser cristiano, ¿cachai? Quizás mueren siguiendo su ideología, dicen, no, yo creo en Cristo y voy a morir por Él. Y mueren, y se van a los pies de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? La otra persecución que hoy vivimos son las redes sociales, por el mundo. Las redes sociales. ¿Y qué es lo peor de eso? Yo creo que incluso es peor que la misma muerte. Porque si vemos esto y vemos que estas redes sociales, el mundo, nos aleja de Dios, nos aleja de la salvación. Quizá ya decir muerte es fuerte ya. Pucha, se murió. Y dicen, ¿cómo no tenéis tino en decir, oye, se murió? Sí, pero se fue con Dios. Imagínate estas redes sociales que te alejan de Dios. Te alejan de la salvación, te alejan de ese mundo que Dios nos está creando. Se fue a los cielos para crear se fue al tercer cielo para crear esa gran ciudad donde todos los que creemos en Él, lo amamos, vamos a irnos con Él. Entonces, que nos alejen, ¿qué es más terrible? ¿Perder la salvación? Claro, algunos dicen, la salvación no se pierde. Pero si... antes lo veíamos, ¿cierto? Decía, 7 cosas aborrece Dios. Entonces, si caemos en una de esas aberraciones, vamos a perder nuestro camino con Él. Amén. Oye, es un buen tema para un próximo podcast. El próximo, me fui en la... No, les digo, la salvación se pierde o no se pierde. Claro. Cosa, un debate que hoy en día está dentro de muchas iglesias, que muchos se pelean. Podemos conversarlo también, sí, pero obviamente sin pelear. Sin pelear. Traímos Unos guantes. unos guantes. Unos guantes para ver. No, pero... Es bueno poder debatir ciertos temas. Es bueno porque nos insta a Y leer. es sano. Y nos insta a leer. Nos insta mucho a leer. Yo muchas veces he escuchado gente, no, es que yo tengo esta doctrina. Entonces, doctrina, que la doctrina para allá, que la doctrina para acá. Bien, pero que no se pierda el foco, que es Cristo. Cristo es nuestra salvación, es creer en Él, amarlo a Él. Entonces, amar a los demás. O sea, tu opinión, puede que tú entiendas la Biblia de otra manera, quizás tienen otra perspectiva. Mira, es que a mí me llegó hasta... Porque yo la leí así.
Entonces no caigamos también, que cae mucha gente en dejarse influenciar. No, es que esta cuestión es así, tajante. No hay una verdad única, creo yo. Hay verdades que se pueden compartir o distintos puntos de vista, creo yo también. No sé, tomando en cuenta la verdad humana. La verdad humana, claro. La única verdad escrita está en la Biblia. Amén. Nuestro Amén. Señor. Amén. ¿Cómo estamos con el tiempo, don Alan? ¿Estamos bien? Se nos fue, pero encontré que se nos fue súper rápido. ¿Qué dice tío Alan? No dice nada, solamente hace bien. gestos. Estamos No bien. quiere salir en el audio. No quiere salir en el audio. ¿Y la voz en off? Ya vamos a tener voz en off, vamos a tenerla trabajando aquí. Sí, de a poquito vamos a ir mejorando, de poquito Mejorando. vamos a ir fluyendo un poquito Fluyendo. más. Sí, estamos tiesos todavía, pero gracias a Dios ya nos enfrentamos al primer capítulo, al programa piloto, como se le dice. Sí, ahora vamos a esperar que los hermanos sean partícipes, de que comenten, de que nos puedan ayudar a que este proyecto surja, porque al fin y al cabo son proyectos que el Señor pone en el corazón de alguien Amén. y tenemos dos opciones, o lo apagamos o lo encendemos. Amén. Son dos opciones nomás. Es que hay tanto para... Yo de repente me pongo a pensar cosas, o me escucho una predicación, o voy escuchando incluso una alabanza. Oye, este está para un tema, para una predicación, uno que lo hacen predicar, lo hacen, que Dios nos llama a predicar. Entonces, hay temas, hay tantos temas en la palabra, hay tantos temas que la gente deja de lado. O sea, ¿es necesario orar con los ojos cerrados? Son preguntas que muchas veces... Yo la otra vez la escuchaba y decía, oye, pero es interesante también. Así que también vamos a abarcar la oración, todas esas cosas. Yo creo que tenemos como un Costumbres. Costumbres. Que tenemos dentro de la iglesia y no nos hemos dado cuenta, quizás. Amén. Claro, hay costumbres en toda la iglesia. Como tú decías, esa persona que iba intachable a la iglesia, y hay iglesias que son, bueno, hay de todo. Que el domingo en la mañana, que el domingo en la tarde, que el sábado. Ese también es un tema, la vestidura. Obviamente, claramente uno tiene que venir a la iglesia con ropa, adecuada. Amén. Pero tengo un testimonio también de mi madre, que una vez cuando ella era joven, alrededor de 15 años, iba a la iglesia con jeans y el hermano no la dejó entrar y la echó. Entonces mi mamá nunca más pisó una iglesia. Es terrible. Es terrible. Bueno, hay una palabra que lo dice, que había una persona herida. La voy a parafrasear porque siempre se me olvida más o menos dónde están, pero había una persona herida con necesidad, pasaba y no lo tomaste. Pasaba otra y no lo tomaste. Entonces pasaba un gentil, una persona cualquiera. Oye, necesita ayuda, te ofrezco agua. Entonces, nosotros somos los que estamos para servir. Y son varios temas que podemos ir tocando alrededor de este proyecto, de que vaya surgiendo, de que vaya creciendo, porque este proyecto es como un bebé. Amén. Como en este caso, como Isaías, que lo tengo ahí en la casa, Está caminando. que hoy día cumple un mes. Un mesecito. Un mes ya. Excelente. Entonces, sí, amén. Entonces, como te digo, va a ir creciendo de a poco. ¿No? Y el hermanito Mario, aparte de ser cantante, predicador, líder de jóvenes, ahora cambia pañales, hace leche. Volvimos a la rutina. Sí, Después de yo hago aseo también. No, eso es. Yo, o sea que los niños son tan... A mí nunca, gracias a Dios, nunca fui como que me repulsé. ¿Cómo se dice? Que no me da asco cambiar al niño. O a los niños. No, pero eso es que... Hay cosas. Pero bueno, los hijos, las bendiciones. Es parte de tener un hijo. Sí. Y aprendemos con nuestros hijos lo que Dios hace con nosotros. Sí, amén. Mucha gente... Bueno, vamos a empezar a divagar mucho. No, sí, Jorge, Están divagando. tenemos Ya, hermano. tenemos muchos temas por hablar, así Sí. que Vamos por a eso es dejar- importante que los hermanos vayan compartiendo con nosotros, comentando, sean partícipes de este Amén. podcast. Amén. Así que
Eso, Vamos a pues, dejar el capítulo hasta aquí porque parece que estamos ya divagando. Esperamos que este primer capítulo haya sido de su agrado, que sea una bendición para ustedes, porque para nosotros ya lo es. Sí, Nos amén. hace estudiar, nos hace buscar más de la palabra para poder centrarnos en temas que igual aunque nos vamos por la rama, porque la Biblia es inmensa, tiene cosas que, como se dice, la concordancia, que de aquí para allá, y se amplía el mundo. Amén. Amén. Pero sepan que la Biblia es el manual de instrucciones de la vida. Amén. De ahí vamos, en otro capítulo vamos a expresarlo mejor, pero les damos gracias por estar con nosotros, por Amén. vernos, por compartir con nosotros. Recuerden su like, su dedito para arriba, compartirlo con sus familiares, amigos, hermanos Y comentar. y comentar. Comentar si Sobre les todo gustó. Amén. Si quieren cambiar a uno de los dos. Ah, No me voy a teñir el pelo. no. No, eso no lo hago. Mira, yo ya estoy todo blanco, pero bueno. A ver. Ya, pues, Bendiciones, Jorgito. hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Esperamos que haya sido de completa bendición para ustedes, hayan aprendido un poquito más, poder entregarle un poquito más de Dios para ustedes, para el mundo. Amén. Amén. Los dejamos invitados para el siguiente capítulo. Que se les bendiga, mi hermano. Amén, amén. Bendiciones. Estoy oído, lo que he visto y oído, porque eres real y verdadero. Lo que he visto y oído, lo que he visto y oído, lo que he visto y oído, me cambiaste la vida entera. Lo que he visto y oído. Sí.